oraciones el ministerio de la iglesia, sostiene con sus ofrendas el ministerio de la iglesia. Es responsable. Cuando asume un compromiso, lo cumple diligentemente. No acepta y a la semana dice, pues siempre no, ¿verdad? Sino que cuando asume una responsabilidad, la cumple con diligencia. Y también es una persona reproductiva, o sea, que da testimonio de su fe y se multiplica, lleva a otras personas a los pies de Cristo. Así que ahí hay 5 palabras, ¿sí?, que podemos usar para resumir lo que es participar como miembro. Asiste, participa, sostiene, es responsable y es reproductivo. Pues tenemos 5 minutitos, si hubiera alguna pregunta, algún comentario. No sé. Los nombres sí, déjame ver si los puedo hallar aquí. No los traigo en las notas que traigo aquí, Miguel, pero sí están los nombres. Alfonso. No, hay muchas iglesias, pero no son congresos. Okay. Bueno, yo les decía el jueves pasado que aquí hay una tesis doctoral, dice protestantes de ayer y hoy en una sociedad católica, el caso jalisciense. Esta es una tesis doctoral de la doctora María Alma Dorantes González y es de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Déjenme leer algunos parrafitos. Dice, ¿a qué atribuir que pese a los numerosos cambios que había tenido la sociedad jalisciense a lo largo de este tiempo, iglesias como la Congregacional, fundada en 1872, no hubieran podido crecer? Es una pregunta de la cual parte para hacer su investigación. Dice, esta situación me hizo preguntarme si existirían características internas en estas iglesias que incidieran en el estancamiento. Una cosa que me llama la atención. 2, menciona la doctora Dorantes, dice, los resultados de la investigación se ordenaron en 5 capítulos. Primero, destinado a brindar un panorama de la situación actual del protestantismo histórico en Guadalajara, y 4 dedicados a analizar el proceso de su implantación en el último tercio del siglo XX. Y aquí habla de otras cosas. Otra de las principales metas del primer capítulo consistió en dar a conocer los variados problemas que enfrentan, entre los cuales se encuentran la precariedad de sus recursos económicos, la escasez de pastores que dirijan de manera adecuada, la división y las discordias que con frecuencia padecen sus feligresías y que en ocasiones desemboca en la escisión de algunos creyentes o de familias enteras. Sobresale por encima de esas dificultades el tamaño tan reducido de las membresías. Nos identificamos con todo eso, ¿eh? Tercero, dice, por lo que se refiere al trabajo evangelístico, escuchen, se concedió preferencia a la propaganda impresa, literatura, y esto está hablando de un periódico que circulaba, que se llamó El Testigo. Dice, por lo que refiere al trabajo evangelístico, se concedió preferencia a la propaganda impresa en detrimento de la realización de los viajes misioneros que habían sido prioritarios en la etapa de los pioneros. Es notorio el menor interés por acudir a los pueblos y demás localidades rurales con el fin de hacer propaganda de sus creencias y distribuir la Biblia y otros impresos religiosos. El evangelismo quedó en manos de los conversos que residían fuera de Guadalajara y de los obreros o evangelistas contratados por la misión. Se comenzó a hablar de la eficacia de un método silencioso de propaganda, el del testimonio personal o la predicación con el ejemplo, que descansaba en el supuesto que el diferente comportamiento de los evangélicos
llamaría la atención de los inconversos, instándoles a informarse sobre las causas de este distinto modo de vida. Interesante, ¿verdad? Dice, ya no dejan de predicar y se dedican a plasmar sus ideas en métodos impresos, era un periódico, y luego dice, bueno, es mejor dar ejemplo que estar predicando, y eso influyó. Dice, otro parrafito, dice, la rutina parecía haberse instalado en las pequeñas congregaciones, y como parte de esa rutina se traslucía la apatía o indiferencia hacia la evangelización. Y finalmente, un parrafito que dice aquí, en conclusión, dice, la falta de militancia evangelizadora ha agravado el aislamiento de las iglesias protestantes históricas de Guadalajara con respecto a la sociedad. Entonces, en resumen, ¿qué dice esta tesis? ¿La falta de qué? De evangelización. ¿Qué tiene oídos para oír? Dice. ¿Ah? Bueno, pues yo espero que este panorama, sí. En el sur, no, nada. Bueno, en Veracruz, en Tamaulipas, hay un grupo bastante numeroso de iglesias que se llama Iglesia Congregacional Pentecostal. ¿Sí? Es un número numeroso, pero el nombre congregacional ahí describe su forma de administrar, no su vínculo histórico. Bueno, sí hay registro, por decir, en Rosario, en Rosario la iglesia congregacional ahora es luterana, en Escuinapa la iglesia congregacional ahora es bautista, en Culiacán el edificio se perdió, en Hermosillo se donó el templo por problemas, conflictos, se cierra el templo y el gobierno lo expropia y se lo cede a un sindicato. Y así, hay muchas historias que pudieran... No, al centro no. Entre los... ahí se me va. Entre los Mazaguas hay obra que es apoyada por la Asociación Nacional de Iglesias Congregacionales de Estados Unidos. Pero pues lo apoyan nada más como algo de tipo social. En Monterrey... hace poco que fui y platiqué con un hermano en una iglesia bautista, me decía que él se convirtió en una iglesia congregacional en Monterrey. Le dije, ¿podría llevarme? Sí, me dice, nada más que hoy no puedo. Porque él me dice que hay. Le pregunté si no era de la corriente de iglesias pentecostales, él me afirma que no. Entonces, no sé, realmente yo desconozco información que haya otras iglesias congregacionales en otros estados de la República. Sí, hubo varios periodos donde los misioneros salieron y los hermanos laicos tomaron el lugar de los pastores, ¿verdad? Por tiempo no podemos citar, pero sí hubo muchos periodos donde el liderazgo de la iglesia estuvo en manos de los miembros de la iglesia. Don Maximino fue uno de ellos, don Tereso Arévalo, creo que se menciona Toribio Gómez y otros nombres que se me olvidan. Bueno, hermanos, pues partimos del panorama universal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Época apostólica, padres apostólicos, padres apologistas, padres teólogos, y así hemos ido hasta aterrizar aquí. Yo espero que este panorama les ayude a comprender que la historia es importante para entender la vida de una congregación. Eso le da una identidad y creo que debemos entender esas lecciones de la historia para superar, ¿verdad?, las fallas que de algún modo la iglesia pudo reflejar,
pero también para inspirarnos en el ejemplo de muchos hermanos que dieron todo al Señor. Si hubo obras, si hubo misiones, sin duda fue por el trabajo evangelístico de muchos hermanos, y ese ejemplo es el que debemos seguir. Que el Señor nos bendiga. Sí.